El suelo del salón central del Palacio de Cnosos se agrietó durante la noche. No fue por un terremoto. La grieta se extendía desde abajo hacia arriba, separando losas de piedra que pesaban varios cientos de talentos, del mismo modo que una persona separa arcilla húmeda con los dedos. Un olor a ácido y materia orgánica en descomposición emanaba de la grieta. Los guardias apostados junto a las columnas no tuvieron tiempo de retirarse. Fueron encontrados contra la pared opuesta. El sacerdote de guardia aquella noche anotó una sola frase y nada más. Estaba revisando el techo. Creta tembló durante décadas. Los temblores no se producían en oleadas, como los de las fallas tectónicas, sino en golpes aislados, profundos y rítmicos, como si algo enorme presionara metódicamente las bóvedas subterráneas desde abajo. Los sacerdotes llevaban un registro. Registraron la hora, la dirección y la intensidad. Gradualmente estos registros comenzaron a formar una imagen que ningún modelo conocido de movimiento de la Tierra podía explicar. El fuego permanecía inmóvil. No se movió, no se desplazó, no se desvaneció. Permaneció en un único punto bajo el centro de la isla, golpeando periódicamente el techo de su madriguera. Los sacerdotes se percataron de esto tras 23 años de observación. El día 31, se percataron de que la fuente variaba ocasionalmente de profundidad. Estaba ascendiendo. Los registros sísmicos, conservados en una serie de tablillas escritas en lineal A, abarcan un periodo de 42 años. Las traducciones obtenidas en 2024 mediante una red neuronal basada en corpus de lineal B demostraron que los sacerdotes no se refirieron a los acontecimientos como un terremoto desde el principio. Utilizaron un signo compuesto cuyo significado literal puede interpretarse como pulsación desde las profundidades. Esto no es poesía, es clasificación. Para cuando el Consejo decidió construir el palacio, los sacerdotes ya habían acumulado suficientes datos para comprender lo fundamental. Los temblores se intensificaron cuando la isla sufrió meses de hambruna, sequía, muerte de ganado e interrupciones en el suministro de grano procedente del continente. Se debilitaban tras los grandes sacrificios, cuando la sangre de los toros corría hacia fosas excavadas en los cimientos rocosos del palacio. La relación entre la alimentación y la paz en el subsuelo quedó documentada en tablas con la misma frialdad y precisión que un inventario de cosechas. No era religión, era logística. Los sacerdotes cubrieron con piedras el agujero en el centro del valle, del que había surgido el aire ácido aquella noche, y lo sellaron durante 3 días. Ninguno de los trabajadores que participaron en la obra recibió explicación alguna. El protocolo de construcción incluye un símbolo estándar de finalización de contrato junto a sus nombres. La traducción hace imposible discernir el significado de dicho símbolo en este contexto, pero ninguno de estos nombres aparece en ningún documento posterior. El palacio comenzó a construirse directamente sobre el socavón. Los planos arquitectónicos hallados en la misma cámara inundada no muestran ninguna salida designada desde los niveles inferiores. Esto no se debe a un error de dibujo ni a páginas faltantes. No se planificaron salidas de emergencia. El palacio no fue construido para ser habitado, sino para impedir que escapara lo que viviera debajo. Y mientras la estructura se mantuvo en pie, cumplió su función. Aunque la estructura se mantuvo en pie, el toro fue el primero en desaparecer. No huyó ni fue robado. Simplemente, el corral estaba vacío por la mañana, y el suelo de tierra del interior se había hundido formando un círculo liso de unos 4 codos de diámetro. Los bordes del agujero eran lisos, como si la roca no hubiera sido perforada, sino fundida. El pastor que descubrió el corral informó al sumo sacerdote que del pozo salía vapor y un olor similar al del contenido estomacal del ganado sacrificado, pero mucho más fuerte. El sacerdote dejó constancia de esto en su informe. Luego ordenó que se rellenara el agujero y se guardó silencio. Los siguientes 3 socavones aparecieron en 2 semanas, todos en la parte central del valle, todos en un radio de no más de 500 codos desde el primero.
De dos de ellos provenía un sonido, un zumbido bajo y persistente, que los pastores inicialmente confundieron con una fuente de agua subterránea. Uno de ellos se tumbó en el suelo y pegó la oreja al borde del pozo. Se puso de pie, caminó 20 pasos y se sentó en el suelo. Solo le dijo una cosa al sacerdote. El sonido era irregular, era intermitente. Estaba respirando. La criatura emergió al amanecer, en el mes que las tablillas minoicas señalan con el signo de la sequía. El agua se abrió paso a través de la bóveda en la llanura entre dos colinas de pasto, levantando una columna de fragmentos de piedra y polvo de cal visible desde las murallas del palacio. Los testigos presenciales entrevistados por los sacerdotes ese mismo día dieron testimonio que quedó registrado textualmente en las actas. Era blanco, no como la piedra caliza, sino como un pez criado en una cueva sin luz. La piel es gruesa, arrugada y húmeda. La cabeza es más grande que el cuerpo del toro, de implantación baja, casi sin cuello. Los ojos son indistinguibles. Se movió lentamente hasta que olfateó la manada. Luego, rápidamente. La criatura aniquiló una manada de 17 toros que pastaban en las tierras bajas en un tiempo que, según un testigo, fue el que tarda una antorcha en apagarse con viento en calma. Esto equivale a entre 10 y 15 minutos. No perseguía a los animales. Se movía entre ellos con movimientos cortos y bruscos, aparentemente sin guiarse por la vista. Los testigos observaron que la criatura se giraba con precisión hacia el animal cada vez, una fracción de segundo antes de que éste emitiera algún sonido. Podía oír su respiración. Los sacerdotes determinaron el tamaño de la criatura comparándola con objetos arquitectónicos visibles a la misma distancia. La longitud de su cuerpo, desde la cabeza hasta la base de la cola, era de al menos 12 codos. La altura a la cruz cuando se desplaza a 4 patas es de aproximadamente 5 codos. Cuando la criatura se irguió sobre sus patas traseras, lo que hizo 2 veces durante la caza, la parte superior de su cabeza alcanzó la altura del tejado de un edificio de una sola planta. La masa no se registró directamente, pero las huellas dejadas en el suelo blando de la llanura tenían aproximadamente 4 dedos de profundidad en la tierra densa y húmeda. En comparación, la huella de un toro adulto en las mismas condiciones tiene aproximadamente el grosor de un dedo. Cuando la manada fue destruida, la criatura se detuvo. Permaneció en el centro de la depresión durante media hora. Los testigos que observaban desde las colinas describieron lo siguiente. Su cabeza giraba lentamente de un lado a otro. Estaba inspeccionando el perímetro. Uno de los pastores se encontraba a unos 150 codos de distancia. Relató que en cierto momento, la cabeza de la criatura se detuvo y lo apuntó directamente. No se movió ni respiró. La criatura permaneció con la cabeza girada hacia él durante unos 2 minutos. Luego se dio la vuelta y desapareció en el abismo. Se hundió en la tierra del mismo modo que había llegado, con rapidez y sin esfuerzo, como si la roca se abriera ante ella. La grieta no se derrumbó tras su partida. Permaneció abierta, y durante mucho tiempo salió vapor. Los sacerdotes se reunieron en consejo esa misma noche. Al amanecer, se decidió comenzar la construcción. A los arquitectos se les entregaron los planos con el lugar de los cimientos ya marcado, precisamente encima del sumidero, en el centro del valle. Los arquitectos no hicieron preguntas. En el sistema administrativo minoico, esto era señal de profesionalismo o de miedo. Para entonces, la distinción entre ambos ya se había desdibujado. El primer arquitecto que recibió los planos falleció 4 días después de que comenzaran las obras. En los documentos administrativos del palacio consta oficialmente que la causa de su muerte fue una dolencia estomacal. El segundo arquitecto completó el proyecto y vivió muchos años. Había una diferencia entre ellos. El segundo no preguntó por qué los planos carecían de salidas desde los niveles inferiores. La construcción del Palacio de Cnosos no comenzó con una cimentación en el sentido habitual. Lo primero que hicieron fue construir una plataforma de madera sobre el agujero en el centro del valle,
sobre pilotes clavados en la base rocosa a lo largo del perímetro del pozo, a una distancia de al menos 8 codos del borde. Esta distancia no se eligió por razones de facilidad de operación. El protocolo para la colocación de los cimientos, conservado en una serie de tablillas traducidas, afirma directamente: el pilote, hincado a menos de 8 codos del borde, no se hundió en el suelo hasta la profundidad calculada, sino más allá, y no encontró resistencia. Debajo de la superficie, a 8 codos del sumidero, el terreno estaba vacío. Los arquitectos trabajaban con un vacío cuyos límites se desconocían. Las ondas introducidas a través de los pozos laterales revelaron la siguiente imagen. Bajo una densa capa de piedra caliza de 2 a 4 codos de espesor, comenzaba un volumen sin fondo. Las ondas de 20 codos de longitud no alcanzaron ninguna superficie sólida. En varios puntos, la sonda, al ser bajada verticalmente, comenzaba a desviarse hacia un lado después de un rato. No se debía a la corriente ni al peso del cable en sí. Se desviaba de forma suave y uniforme, como si algo lo estuviera tirando horizontalmente desde abajo. Se interrumpieron las mediciones en esos puntos y se rellenaron los hoyos. El concepto de diseño que finalmente desarrollaron los arquitectos minoicos no tiene análogos en las prácticas constructivas conocidas de la Edad del Bronce. En lugar de apoyar el edificio directamente sobre el terreno que tiene debajo, crearon un sistema que puede describirse como de carga distribuida. Los muros perimetrales del nivel inferior se construyeron con bloques que pesaban entre 2 y 4 talentos cada uno, colocados en seco, sin mortero, pero encajando con precisión. El peso de la estructura se distribuyó sobre la base más amplia posible, abarcando el hueco por los 4 lados y ejerciendo presión sobre la capa de roca que rodea el perímetro, en lugar de sobre el vacío. No se construyó ningún techo sobre el hueco. El centro de la planta baja del palacio quedó abierto hacia abajo. Esta abertura está marcada con un símbolo especial en los planos arquitectónicos. En el primer intento, la red neuronal tradujo este símbolo como boca. Un análisis posterior del contexto de los símbolos vecinos dio como resultado una traducción más precisa: agujero de alimentación. El peso total del complejo palaciego terminado, teniendo en cuenta todos los niveles, muros interiores, columnas, cubiertas y decoración interior, ascendía, según los cálculos de los ingenieros civiles modernos que participaron en el análisis de los planos, a no menos de 120.000 talentos. Esto equivale a unas 3.100 toneladas métricas. La carga ejercida sobre la base rocosa alrededor del perímetro del derrumbe fue suficiente para impedir que el arco se rompiera desde abajo, bajo una fuerza comparable a la presión del cuerpo de una criatura de masa conocida. Los arquitectos lo calcularon con precisión. Conocían el peso de la criatura. Esto significaba que, para cuando comenzó la construcción, los sacerdotes ya habían tomado las medidas necesarias. ¿Cómo? No lo indica la traducción de las tablillas. La construcción duró varias generaciones y se llevó a cabo de forma continua. Los trabajadores de los niveles inferiores trabajaban en turnos de 8 horas y no pernoctaban abajo. Esta norma está recogida en los protocolos administrativos como norma sanitaria. Sin embargo, la misma sección de los documentos indica que los turnos nocturnos se suprimieron tras un incidente ocurrido en el tercer año de construcción. Dicho incidente no se describe en las tablas. Solo se tiene constancia del número de trabajadores que se marcharon a la mañana siguiente. Fueron 7 menos que los que entraron por la tarde. No se realizó ninguna búsqueda. En el protocolo administrativo, frente a 7 nombres, aparece la misma señal de finalización de contrato que la de los trabajadores que rellenaron el primer agujero. Después de eso, se abolieron oficialmente los turnos de noche, y la entrada al nivel inferior se sellaba al atardecer con pesados bloques de piedra, que eran retirados cada mañana por 8 personas. 8, nada menos. Esto también consta en el protocolo como algo habitual. No se ofrece ninguna explicación. El primer explorador que intentó recorrer los pasillos inferiores del palacio sin cuerda regresó 2 horas después por el mismo pasaje por el que había entrado. Estaba convencido de que había estado caminando en línea recta.
El pasillo no tenía curvas que él pudiera detectar. Sin embargo, terminó justo donde había empezado. Esto ocurrió en 2019, cuando arqueólogos griegos estaban reordenando los niveles inferiores de Knossos utilizando equipos modernos. Los resultados del mapeo son confidenciales. Se denegó la solicitud para consultarlos sin explicación. La palabra laberinto es de origen griego, pero su raíz no lo es. Los lingüistas lo remontan a un sustrato pregriego, presumiblemente a la palabra minoica labris, que designaba un hacha doble, uno de los símbolos centrales de la cultura cretense. La versión es bonita y práctica. Los signos sugieren una etimología diferente. Contienen un signo compuesto que la red neuronal transcribió como labu rind. La primera parte de este signo compuesto, en otros contextos, denota saliva. La segunda parte denota algo endurecido, petrificado o convertido en piedra. La palabra laberinto significa saliva endurecida en minoico. El sistema de pasadizos bajo el palacio de Knossos y gran parte de la isla no fue construido por humanos. Esto aparece en varias fuentes independientes en las tablillas traducidas, pero se afirma con mayor claridad en la sección que los sacerdotes titularon Descripción del mundo inferior. Los pasajes tienen una sección transversal de forma variable. En algunos lugares son casi circulares, mientras que en otros se alargan vertical u horizontalmente. El diámetro varía de 3 a 9 codos. Las paredes son lisas, sin marcas de herramientas. La superficie se describe en el informe como similar a la cerámica cocida, pero más dura y no porosa. El análisis químico de muestras de roca desprendidas de las paredes de los corredores inferiores de Knossos y examinadas en 2023 reveló un contenido anormalmente alto de calcio en combinación con compuestos orgánicos ácidos. La estructura rocosa de estas zonas difiere de la caliza circundante en densidad y composición. La criatura estaba digiriendo la roca. Su sistema digestivo producía una secreción ácida capaz de disolver la piedra caliza y al mismo tiempo secretaba una sustancia que, al entrar en contacto con el aire, se endurecía y cubría las paredes del conducto con una costra resistente. El mecanismo es similar a la forma en que algunos organismos marinos construyen sus conchas secretando carbonato de calcio. La diferencia radica en la escala y en el hecho de que la criatura no lo hizo desde fuera de su propio cuerpo, sino rodeándolo, abriendo un camino a través de la roca y dejando tras de sí un túnel reforzado. La red de estos túneles bajo Creta se formó a lo largo de un período que los sacerdotes, en sus cálculos, estimaron en muchas vidas de los antepasados, sin especificar el número. El análisis geológico moderno de las muestras arroja una estimación diferente. La edad de la secreción endurecida en las paredes de los corredores inferiores oscila entre los 8 y los 12.000 años. La criatura había vivido bajo la isla más tiempo del que los humanos habían vivido en ella. El sistema de pasadizos se ramificaba según un principio que los arquitectos del palacio registraron en un diagrama aparte tras intentar cartografiarlo. Los pasajes principales, lo suficientemente anchos para que la criatura pudiera moverse, se bifurcaban desde el agujero central en 6 direcciones. Cada conducto principal daba origen a ramificaciones laterales más pequeñas, y éstas, a su vez, se volvían aún más estrechas. El patrón se asemejaba a la ramificación de los vasos sanguíneos o al sistema radicular de un árbol grande. Según los cálculos de los arquitectos, la longitud total de la red era de al menos 300 estadios. Eso equivale a unos 55 kilómetros de túneles bajo la superficie de la isla. Los sacerdotes registraron un fenómeno constante en sus apuntes. Una persona que entraba en un sistema de pasajes sin puntos de referencia se dirigía inevitablemente hacia el centro. No porque allí fuera más luminoso o más ancho. Debido a que todas las ramificaciones convergían imperceptiblemente en una misma dirección, el sistema estaba construido como un embudo. El abismo central no era la entrada al laberinto, sino su punto final, el lugar donde convergían todos los caminos. Los sacerdotes lo entendieron desde el principio,
Lo incorporaron a su sistema de alimentación. No era necesario entregar a la víctima a la criatura, bastaba con bajarla y liberarla. El laberinto hizo el resto por sí solo. En los archivos administrativos del palacio hay una sección que los escribas minoicos conservaban con la precisión típica de quienes llevaban registros de reservas de grano o ganado. Columnas, símbolos de cantidad, filas de resumen periódico. La red neuronal clasificó esta sección como registros comerciales en la primera pasada. Tras una aclaración más exhaustiva, quedó claro que los registros no correspondían a granos ni a ganado. La columna izquierda indicaba el período y la derecha el número de unidades. La unidad en estas tablas era la persona. Los sacerdotes documentaron el metabolismo de la criatura con la misma fría precisión que los registros sísmicos. Las observaciones se llevaron a cabo durante varias décadas. Los datos se recopilaron en tablas y estas tablas fueron analizadas. Los resultados de este análisis constituyeron la base de lo que los sacerdotes denominaron en sus documentos el cálculo de estabilidad. La lógica del cálculo era a la vez simple y monstruosa. La criatura consumía materia orgánica. Cuando no consumía suficiente, se activaba. Al activarse, ejercía presión sobre las bóvedas subterráneas. Cuando la presión era suficiente, las bóvedas se agrietaban. Al agrietarse las bóvedas, el palacio se hundió. Los cimientos cedieron y las columnas de soporte perdieron su verticalidad. Cnosos comenzó a desmoronarse no por un terremoto, sino por la inanición de las criaturas que yacían bajo él. Los sacerdotes establecieron un umbral mínimo de alimentación mediante ensayo y error. Este experimento resultó costoso para la isla. Entre 1923 y 1926, tras el inicio de la construcción del palacio, el suministro de ganado se interrumpió en 2 ocasiones. La primera debido a una epidemia que diezmó la población activa de varias aldeas, y la segunda debido a un conflicto interno que paralizó el aparato administrativo durante 3 meses. Ambas rupturas están documentadas. Los registros sísmicos de estos periodos muestran el mismo panorama. Entre 18 y 20 días después de que cesara la alimentación, la intensidad de los impactos desde abajo comenzó a aumentar. Tras 30 días, los impactos se registraron diariamente. Tras 40 días, aparecieron nuevas grietas en la mampostería de los pasillos inferiores del palacio. Al 43º día sin ofrenda, apareció una grieta de 7 codos de largo en el muro oriental del nivel inferior. La grieta atravesó 3 bloques. Los bloques se desplazaron hacia adentro. El olor que emanaba de la grieta era el mismo que el del socavón el día de la primera salida. A la mañana siguiente, la grieta se había ensanchado hasta alcanzar 11 codos. La criatura estaba royendo los cimientos desde abajo. El umbral mínimo de alimentación establecido por los sacerdotes basándose en estas observaciones fue de 1 unidad cada 3 días cuando la criatura se encontraba en estado de calma. En caso de un aumento de la actividad sísmica, la norma se duplicó hasta que se restableció el nivel de fondo original. Las fluctuaciones estacionales se tuvieron en cuenta como una línea aparte en los cálculos. En los meses fríos, cuando se suponía que el metabolismo de la criatura disminuía, la norma se redujo en 1/3. Esta era una hipótesis, puesta a prueba en la práctica a lo largo de varias generaciones de sacerdotes. La cuestión del suministro se decidió a nivel estatal. Creta no disponía de recursos internos suficientes para mantener un flujo estable y, al mismo tiempo, preservar la población activa de la isla. Los cálculos eran claros. A razón de 1 unidad cada 3 días, el requerimiento anual era de aproximadamente 120 unidades. Si se tienen en cuenta los gastos adicionales correspondientes a los periodos de mayor actividad, la cifra real alcanzó los 150 por año. Eliminar a tantas personas de su propia población a lo largo de décadas habría destruido la isla más rápido que las criaturas hambrientas que la habitaban. La solución se encontró en la política exterior. La flota cretense controlaba las rutas comerciales del mar Egeo. Las ciudades-estado dependientes de la Grecia continental pagaban tributo en bienes, metales y cereales.
Los sacerdotes propusieron a los consejeros del rey que reorientaran parte de este sistema. Se revisó el tributo para algunas ciudades. En lugar de grano o bronce, ahora se les exigía pagar con seres humanos, jóvenes, sanos, sin defectos físicos visibles. El protocolo para la admisión de esta categoría especial de tributarios contiene criterios de selección médica elaborados con esmero profesional. Edad entre 15 y 25 años. Ausencia de enfermedades crónicas y peso no inferior a un mínimo determinado. El peso mínimo se especificó en unidades relacionadas con la capacidad de carga de un bloque comercial estándar. Los sacerdotes pensaron en términos logísticos hasta el final. Atenas suministró más que otros. Esto se reflejaba en una línea aparte de las tablas contables, sin ningún comentario. Simplemente los números y la frecuencia. 7 jóvenes y 7 jóvenes cada 9 años, según la tradición griega posterior. Las cifras reales de las tablas difieren de esta versión en la dirección del aumento y la disminución del intervalo. La tradición griega completó y organizó lo que en realidad era un sistema flexible que se adaptaba al apetito de la criatura. El apetito de la criatura no era constante. Esto generó problemas de planificación, que los sacerdotes resolvieron creando una reserva. La forma exacta en que se almacenaba esta reserva y su ubicación solo se indican indirectamente en las tablillas traducidas. Pero un detalle de la descripción de los niveles inferiores del palacio se repite en varios documentos independientes. En los pasillos más alejados del ala este había habitaciones con puertas de piedra que podían cerrarse con llave desde el exterior. Estas puertas eran lisas por dentro, sin manijas ni bisagras. El primer cargamento de tributo procedente de Atenas llegó al puerto de Cnosos al amanecer. El barco no fue recibido ni por guardias ni por funcionarios. Fue recibido por sacerdotes con túnicas rituales, que portaban balanzas y varas de medir. Allí mismo, en el muelle, a cada persona que llegaba se le pesaba, se le medía la estatura y se le examinaban los dientes y la piel. Quienes no cumplieron con los requisitos fueron devueltos al barco. Su destino no se menciona en las tablillas. El destino de quienes superaron la selección se describe con detalle. El procedimiento de descenso fue desarrollado por los sacerdotes con precisión de ingeniería y perfeccionado hasta convertirse en un protocolo que permaneció inalterado durante décadas. El afluente era conducido a un pozo central en el nivel inferior del palacio. Para entonces el foso estaba equipado con una estructura de madera con un sistema de polea sobre una viga transversal. Una cuerda pasaba por debajo de los brazos y por detrás de la espalda formando un lazo que mantenía el cuerpo erguido. En esta sala no se usaban antorchas. Los sacerdotes trabajaban a la luz de lámparas de aceite con mechas largas que producían un haz de luz concentrado y estrecho. En el protocolo no se especifica el motivo del abandono de las antorchas, pero los registros sísmicos de la época inicial mencionan que un fuego al aire libre en el sumidero provocó una reacción desde abajo. No se describe la naturaleza de la reacción. El afluente se bajó lentamente. La velocidad del descenso fue regulada por 2 personas sujetando la cuerda. El protocolo exigía detenerse cada 10 codos y hacer una pausa. Durante una pausa, el sacerdote que se encontraba al borde del abismo ponía la mano sobre la cuerda y comprobaba su tensión. Si la cuerda comenzaba a vibrar antes de la orden para el siguiente descenso, se aceleraba el procedimiento. Si ella permanecía inmóvil, continuaban como de costumbre. La profundidad a la que se soltaba la cuerda se indicaba en el protocolo mediante un símbolo de profundidad, que correspondía aproximadamente a 40 codos por debajo del nivel del suelo. A esta profundidad, el afluente ya se encontraba dentro de un sistema de pasajes naturales, no dentro de la parte artificial del palacio. Al soltarse, el lazo de la cuerda se liberaba tirando de un cordón especial que se mantenía arriba. Después de esto, los bloques fueron desmantelados y el pozo sellado con una losa de piedra que pesaba aproximadamente 3 talentos. La losa permaneció en su lugar hasta el siguiente ciclo de alimentación. La criatura se orientaba mediante vibraciones.
Esto fue establecido por los sacerdotes en el período inicial de observación y fue confirmado muchas veces posteriormente. Cualquier movimiento en el sistema de pasajes generaba una respuesta sísmica que la criatura percibía con la precisión suficiente para localizar la fuente en el espacio tridimensional de los túneles. Los sacerdotes lo comprobaron bajando primero cargas inanimales al pozo y luego cargas con pequeños animales vivos atados a ellas. La criatura ignoró las cargas inanimales. El peso del animal lo atrajo de inmediato. Un protocolo aparte describe un experimento con un peso sujeto a un trozo de carne fresca, sin ninguna fuente de vibración. La criatura no reaccionó. Necesitaba movimiento vivo, que creara un patrón específico de vibraciones, distinto de los ruidos aleatorios de la roca y el agua. El hombre, hundido 40 codos en la oscuridad, en un espacio desconocido con un olor agrio y una total falta de puntos de referencia, hizo lo único que estaba a su alcance. Se movió. El instinto exigía una salida. Cada paso sobre el suelo pétreo del túnel producía una vibración. La vibración se propagaba por la roca en todas direcciones. Una criatura ubicada en algún lugar de la intrincada red de pasajes recibió una señal y comenzó a moverse hacia la fuente. Su propio movimiento a través de los túneles generó una vibración que la víctima percibió como un ligero temblor en el suelo bajo sus pies. Los protocolos contienen la única descripción de este momento desde el punto de vista de un observador, registrada por un sacerdote que tuvo la oportunidad de oír lo que sucedía a través de las grietas de la losa que se encontraba sobre el agujero. Primero se oyen pasos, rápidos y caóticos. Luego disminuyen la velocidad. Luego se detienen. En este silencio se oye algo más. Un sonido constante y grave que proviene de las profundidades, como el movimiento de un gran volumen de agua sobre una piedra, pero sin el agua. Los pasos se reanudan, ahora corriendo. Entonces, los sonidos se funden en uno solo. El sacerdote no especificó qué era exactamente ese sonido. Era la única grabación de ese tipo. A partir de entonces, ningún sacerdote volvió a acercarse al pozo durante las alimentaciones. El sistema funcionó de forma fiable durante varias generaciones. Los registros sísmicos mostraron una actividad de fondo tranquila, con picos ocasionales que se atenuaban rápidamente con las entregas imprevistas. El palacio permaneció en pie. Los cimientos resistieron. La isla no se derrumbó. Desde la perspectiva de los sacerdotes, esto significaba que el sistema era efectivo. Desde la perspectiva de los tributarios atenienses que llegaban al muelle de Cnosos al amanecer, significaba algo distinto. Entre los que llegaron en uno de los últimos convoyes documentados, se encontraba un joven al que los escribas designaron en sus registros con un solo símbolo. Este símbolo correspondía al nombre Teseo. Junto a su nombre, el sacerdote encargado de la selección colocó la marca estándar que indicaba que cumplía con los criterios: estatura, peso, edad, salud. Todo estaba dentro de los límites normales. Nada que lo distinguiera de las entradas anteriores. Fue un error. Teseo pasó 3 días en la cámara del ala este antes del descenso. Esto se desprende de los registros que documentaban el consumo de agua y pan para el mantenimiento de las reservas de los afluentes. 3 días en una habitación de piedra sin ventanas, con una puerta lisa y sin manijas, en compañía de otras personas que sabían por qué las habían llevado allí. 3 días pueden enseñarte mucho sobre el lugar en el que te encuentras. Teseo comprendió lo más importante. Ninguno de los que habían sido bajados al pozo antes que él había regresado. Esto no requería explicación. Requería un enfoque diferente. La cámara contenía 8 personas. Teseo fue el único de ellos que no pasó el primer día en un estado que los sacerdotes describían en los protocolos como incapaz de moverse debido a la debilidad de espíritu. Se trata de un eufemismo administrativo para referirse a la condición de una persona que ha perdido la capacidad de moverse de forma independiente debido al terror. Los sacerdotes marcaban a quienes ofrecían tributo con una señal especial y los llevaban al foso en camillas
para evitar esperas innecesarias. Teseo recorría la cámara examinando las paredes, el suelo, la puerta y el techo. Tocó la piedra con las manos y escuchó. Esto también quedó registrado en el libro de registro de observaciones que el sacerdote de turno llevaba a través de la mirilla de la puerta. Al segundo día, Teseo comenzó a hablar con otras personas en la celda. El sacerdote no anotó exactamente lo que dijo, limitándose a señalar que la conversación fue larga y que después de ella, varias personas, previamente marcadas con el signo de debilidad de espíritu, se sentaron y comenzaron a comer el pan que se les había dado. El sacerdote consideró esta observación lo suficientemente inusual como para dedicarle una línea aparte. No le otorgó mayor importancia. Esto también fue un error. Al tercer día, cuando llegó el momento de trasladar al siguiente grupo al foso, Teseo le pidió una cuerda al guardia. No a través de la puerta, ni gritando. Cuando se abrió la puerta, pidió agua en voz baja y con calma. El guardia se negó. Teseo no insistió. Entonces pidió cualquier hilo o fibra larga. A juzgar por la nota del sacerdote de turno, el guardia no encontró nada amenazante en esta petición y le entregó al Danik una madeja de hilo de lana gruesa que se usaba para las necesidades domésticas. Era un hilo procedente de las reservas del palacio. Su longitud no se indica en el protocolo. A juzgar por el tamaño estándar de las madejas domésticas documentadas en los inventarios de los almacenes de Cnosos, oscilaba entre 150 y 200 codos. Los sacerdotes interpretaron la petición de un hilo de forma habitual. Los tributarios a veces pedían objetos que les dieran una sensación subjetiva de poder encontrar una salida. Una cuerda, un hilo, una piedra afilada. Los sacerdotes lo permitieron. Una piedra afilada no podía perforar la piel de la criatura, y una cuerda no podía sacarla del sistema de pasadizos, en el que todos los caminos conducían al centro. Al pedir un hilo, el tributario pretendía usarlo como guía para regresar a casa. No funcionó. Los sacerdotes lo sabían por la experiencia de sus predecesores, quienes habían intentado lo mismo y nunca regresaron. A Teseo le dieron un hilo. Se registró su entrega en el protocolo y se cerró la puerta. Teseo no tenía intención de usar el hilo como guía para regresar. En la oscuridad de la cámara, en el tiempo que quedaba antes del descenso, deshizo la madeja en varios trozos de diferentes longitudes. Luego recogió fragmentos afilados de piedra caliza del suelo de la cámara, que siempre se encontraban a lo largo de la base de los muros de piedra en las habitaciones del nivel inferior, debido al constante derrumbe de la mampostería. Ató fragmentos afilados a los extremos de trozos de cuerda. El resultado fueron colgantes, una piedra ensartada en un hilo de cierta longitud. Ató varios de estos colgantes entre sí a intervalos regulares, dejando trozos de hilo de unos 3 o 4 codos de largo entre los nudos. El diseño no guardaba ninguna semejanza con lo que los sacerdotes esperaban de un tributario que usara un hilo para encontrar la salida. Era horizontal, no vertical. No implicaba el movimiento a lo largo de un hilo, sino más bien la tensión del hilo entre puntos fijos. Los sacerdotes no lo vieron antes de su descenso. La inspección de los afluentes antes del sumidero solo registró la presencia de armas, las cuales Teseo no tenía. La ristra de piedras no era un arma. Fue bajado al sumidero como de costumbre. Un lazo de cuerda, 40 codos de profundidad, un tirón del cordón de liberación. La losa encajó en su sitio con un crujido de piedra que se oyó durante varios segundos, después de que la oscuridad lo hubiera engullido todo. La criatura fue localizada en el sistema de pasajes. Los sacerdotes desconocían su ubicación en ese momento, ya que la actividad sísmica se había mantenido tranquila durante los 2 días anteriores, lo que indicaba una baja actividad. La baja actividad indicaba saturación tras el ciclo de alimentación anterior. Esto debería haberle dado a Teseo algo de tiempo extra. Los sacerdotes registrarían más tarde esta circunstancia en sus crónicas como un factor que no habían tenido en cuenta al planificar el ciclo. En la oscuridad, a 40 codos bajo el palacio de Cnosos, Teseo permanecía inmóvil. No se movió.
En su celda, había deducido, basándose en lo que había oído a través de las paredes durante los ciclos de alimentación anteriores, que el movimiento era una señal. Se quedó quieto y escuchó. Bajo mis pies había una superficie lisa de secreción endurecida, cálida y ligeramente húmeda. El aire olía a ácido y a algo orgánico, denso, como el olor de un animal grande en un espacio confinado, pero con un matiz químico que no se encuentra en los animales terrestres. En algún lugar recóndito del sistema de pasadizos, algo se movía. El suelo bajo los pies de Teseo vibraba tan levemente que podría haberse confundido con los latidos de su propio corazón. Cayó de rodillas y apoyó las palmas de las manos en el suelo. La vibración era real. Provenía de lo más profundo y se intensificaba lentamente. La criatura aún no sabía que estaba allí. Simplemente se movía por sus conductos a su ritmo habitual. Teseo tenía tiempo, aunque desconocía la cantidad. Se puso de pie, recogió la estructura de hilos y piedras y comenzó a moverse a lo largo de la pared al tacto, lentamente, colocando un pie delante del otro con un mínimo esfuerzo, presionando el pie contra el suelo sin impacto. Buscaba estalagmitas. Parte 8. Las estalagmitas en el sistema de pasajes bajo Cnosos eran anómalas. Esto se desprende de las descripciones que figuran en los protocolos de los sacerdotes que cartografiaron los niveles superiores de los túneles naturales, utilizando largas pértigas y cuerdas durante los primeros años de construcción. Las estalagmitas comunes se forman a partir de carbonato de calcio precipitado a partir de gotas de agua y tienen forma de cono con una base ancha. Las que los sacerdotes descubrieron en los pasadizos inferiores eran diferentes. Delgadas, densas, con una superficie irregular y químicamente idénticas al revestimiento de las paredes. No habían crecido a partir del agua. Eran un subproducto del mismo proceso que creó los túneles. Donde la secreción de la criatura fluía hacia abajo en exceso y se endurecía verticalmente, crecía un pilar. Algunas alcanzaban una altura de 3 o 4 codos con una base del ancho de una mano. Teseo encontró la primera estalagmita a unos 20 pasos del punto donde había desembarcado. La identificó al tacto en la oscuridad, dura, fría, lisa en la base y rugosa en la parte superior. La agarró con la mano y comprobó su estabilidad aplicando una fuerza lateral. La estalagmita no se movió. Teseo ató un hilo alrededor del objeto, a una altura de aproximadamente 2 codos desde el suelo, y tiró de él horizontalmente hacia la siguiente repisa de la pared, donde sujetó el otro extremo a una repisa de piedra a la misma altura. De un hilo colgaban piedras a intervalos regulares, en colgantes cortos de aproximadamente medio codo de largo. Las piedras no tocaban el suelo. Colgaban libremente, listas para balancearse al menor contacto con el hilo que las sostenía. Colocó el primer cable trampa y avanzó a lo largo de la pared. Para entonces la vibración bajo sus pies había cambiado de carácter. Ya no era uniforme ni constante. Ahora venía a ráfagas cada pocos segundos, cada vez un poco más fuertes que la anterior. La criatura se movía en su dirección. No fue intencional, ni por su vibración, ya que Teseo apenas emitía sonido. Se desplazaba por la ruta habitual que atravesaba esta parte del sistema de túneles. Quizás era una ruta de patrulla. Quizás era simplemente un camino conocido hacia el foso central. El resultado era el mismo. Se acercaba. Teseo instaló el segundo cable trampa en la ramificación lateral del túnel, tanteando con la mano izquierda para encontrarla. La ramificación era aproximadamente el doble de estrecha que el pasaje principal. Solo podía entrar girándose de lado e inclinando la cabeza. Esto significaba que la criatura no podía entrar. Esto era importante. Tiró de un hilo desde una rama lateral. Lo cruzó por el pasillo principal y lo sujetó a la pared opuesta, dejando una tensión moderada, suficiente para que las piedras de los soportes se balancearan al tocarlas, pero no tan fuerte como para que el hilo se rompiera inmediatamente. Las piedras de este cable trampa eran más grandes. Al balancearse, rozaban entre sí y contra la pared. El sonido del impacto se oía a gran distancia en el estrecho túnel. Encontró la tercera estalagmita en una bifurcación donde el pasaje principal
Se bifurcaba en dos direcciones. Aquí instaló el cable de forma diferente, no horizontalmente, sino en diagonal, desde la estalagmita en el centro de la bifurcación hasta la repisa en la bóveda a una altura de unos 3 codos. Las piedras de hilo eran pequeñas, pero había muchas, y estaban atadas entre sí formando un grupo. Al caer, el grupo no producía un solo golpe, sino una serie de impactos rápidos, similares a una lluvia de piedras. La vibración bajo sus pies era ahora constante. Teseo la sentía no solo a través de las plantas de los pies, sino también a través de las palmas de las manos, que tocaban la pared al moverse. La criatura se encontraba a una distancia que calculó en 2 o 3 tramos de túneles grandes. No podía oírla respirar. Escuchó algo más. Un sonido bajo y uniforme, similar al de algo muy pesado y muy grande que se mueve sobre una piedra, sin prisa, con la seguridad de un amo del espacio que no tiene a dónde apresurarse. A Teseo le quedaba aproximadamente medio hilo y unas pocas piedras. Aceleró el paso, moviéndose ahora más rápido y con menos cautela, ya que el cálculo había cambiado. Si la criatura ya se movía en su dirección siguiendo su propia ruta, la vibración adicional de sus pasos no alteraba fundamentalmente el panorama general. Era más importante instalar los vientos restantes antes de que la distancia entre ellos se volviera crítica. Consideraba que la distancia crítica era aquella a la que la criatura sería capaz de localizar su posición con la precisión suficiente para realizar movimientos dirigidos. Instaló el cuarto cable trampa en el extremo del pasillo principal, donde el techo descendía y el suelo tenía una ligera pendiente hacia abajo. Allí tendió una cuerda entre 2 estalagmitas situadas a ambos lados del pasaje, a la altura de un codo del suelo. Era un pequeño cable trampa. Las piedras que la sujetaban eran pesadas y de bordes afilados. Cuando se tire de la cuerda, caerán sobre el suelo de piedra y producirán un sonido agudo y breve, justo donde la criatura espera que esté la víctima mientras se desplaza por el suelo. Aseguró el último nudo y se refugió en la rama lateral que tenía detrás. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra la pared y se quedó completamente inmóvil. El sonido se acercaba. Ahora no solo se oía como una vibración, sino como un sonido real en el aire, un roce sordo y raspante de un cuerpo enorme sobre piedra lisa, intercalado con pausas. Durante las pausas no se oía nada más que la respiración de Teseo, que él controlaba, manteniéndola lenta y superficial. Entonces, un olor provino de la oscuridad, el mismo olor agrio y denso que había sentido inmediatamente después del descenso, pero ahora concentrado hasta tal punto que le empezó a arder la mucosa nasal. La criatura entró al pasaje principal desde el lado opuesto. Teseo no la vio. La sintió a través del suelo y del aire. Su masa generaba una presión que se sentía físicamente, como la llegada de una tormenta. Se movía lenta, pero firmemente, y el suelo bajo Teseo temblaba al compás de sus pasos. Entonces se activó el primer cable trampa. Las piedras del primer cable trampa golpearon la pared simultáneamente, con un sonido seco y agudo, que en el espacio confinado del túnel se multiplicó por un eco y se volvió similar al golpe del martillo de un herrero sobre un yunque. El sonido penetró profundamente en el sistema de pasajes en todas direcciones a la vez, reflejándose en las paredes y el techo, fragmentándose en reflexiones secundarias que se superponían unas a otras. En esta acústica, el punto de origen del sonido se desdibujó y perdió claridad tras recorrer apenas 2 o 3 longitudes de túnel. La criatura se detuvo. Teseo lo sintió a través del suelo. La vibración uniforme que producían sus pasos cesó al instante, como si alguien hubiera soltado una cuerda tensa. Reinaba un silencio de esos que solo existen en las profundidades de la tierra, cuando no hay viento, ni agua, ni movimiento alguno. En aquel silencio, Teseo podía oír su propio pulso en las sienes y el olor agrio, que se hacía más denso, como si la criatura hubiera exhalado al detenerse. Se quedó allí, escuchando. Esto duró un buen rato. Teseo contó en silencio, con calma y lentitud, para no perder la noción del tiempo en la oscuridad.
Llegó a 120 antes de que el suelo volviera a vibrar. Pero ahora la vibración era diferente. No un paso firme en una dirección, sino una serie de sacudidas cortas a intervalos variables. La criatura se movía hacia el punto de donde provenía el sonido del primer cable trampa. Se movía rápidamente. El segundo cable detector de radar se activó unos segundos después de que las vibraciones del primero aún no hubieran cesado. Las rocas de la rama lateral chocaban entre sí y contra la pared en una sucesión rápida y aleatoria, creando un sonido bastante diferente al primero. Si el primer golpe fue seco y único, el segundo fue difuso y múltiple, como si varios objetos hubieran caído simultáneamente en diferentes lugares. Para una criatura que se orientaba mediante vibraciones y sonidos, esto significaba dos fuentes situadas en diferentes puntos del espacio, con un intervalo de varios segundos. El suelo bajo los pies de Teseo vibró momentáneamente con tal intensidad que lo sintió en todo el cuerpo, no solo en las palmas de las manos y los pies. La criatura cambió de dirección bruscamente, sin disminuir la velocidad. No se desarrolló sin contratiempos, como un depredador terrestre evaluando una nueva presa. Simplemente cambió de dirección, como un mecanismo que recibe una nueva señal, y se movió hacia la fuente del segundo sonido a la misma velocidad que se había movido hacia el primero. Teseo aprovechó ese momento. Mientras la criatura se alejaba de él se movió a lo largo de la pared en la dirección opuesta, hacia la bifurcación donde estaba instalado el tercer cable trampa. Se movió con rapidez, sin intentar ya minimizar el sonido de sus pasos. La distancia entre él y la criatura aumentaba en ese momento, y su propia vibración se perdía frente a la vibración producida por el movimiento del cuerpo de varias toneladas al otro extremo del túnel. Llegó a la bifurcación y se apoyó contra la pared detrás de la estalagmita a la que estaba atado el hilo. La criatura alcanzó el punto del segundo cable trampa y se detuvo de nuevo. Esta vez la pausa fue más corta, unos 40 segundos. Luego retrocedió en dirección al primer cable detector, lo pasó y continuó su camino, adentrándose en las profundidades del pasaje principal, hasta donde se instaló el cuarto cable detector, de baja altura, en el descenso del techo. El tercer cable trampa en la bifurcación aún no había sido tocado. Ella esperó. Teseo escuchó los movimientos de la criatura y al mismo tiempo recordó los túneles que había construido a tientas en la oscuridad mientras colocaba los cables trampa. El pasaje principal se extendía en línea recta. Las ramas laterales se bifurcaban en ángulos, dos de las cuales ahora tenían cables trampa. La bifurcación donde se encontraba dividía ahora el pasaje en dos corredores de igual ancho. El tercer cable trampa estaba tendido a lo largo del pasillo izquierdo de la bifurcación. Aún no se había activado porque la criatura no lo había alcanzado. Se movía por el pasaje principal, pasando de largo la bifurcación del otro lado. El cuarto cable trampa se retrasó. Teseo no oyó el impacto de las piedras, sino un sonido diferente. Un sonido grave y gutural que la criatura emitió al engancharse el hilo. No era dolor ni miedo. Más bien se trata de una reacción a una sensación táctil inesperada. Una exhalación refleja de un cuerpo enorme al tocar ligeramente algo al otro lado del camino. Entonces el hilo se rompió, y las piedras cayeron al suelo con una serie de golpes, volando en diferentes direcciones. El sonido de las rocas al caer en la sección inferior del túnel de techo bajo era diferente, más resonante y prolongado. Rebotaba en el techo cercano y se propagaba a lo largo del pasaje principal. La criatura se dio la vuelta. El suelo vibró con tal intensidad que el fino polvo de piedra que Teseo había sentido bajo la palma de la mano al sentarse se elevó en el aire. Estaba regresando, más rápido que antes, más rápido que nunca en todo el tiempo que Teseo lo había escuchado. Pasó el tercer cable trampa en la bifurcación sin tocarlo, ya que se dirigía por el corredor derecho, y continuó hasta el segundo cable trampa. Allí se detuvo y volvió a emitir un sonido. Esta vez no fue una exhalación corta y gutural, sino un sonido largo y grave, constante y continuo, como la vibración de una cuerda tensa al viento,
solo que una octava más baja que cualquier sonido que Teseo hubiera escuchado jamás de un ser vivo. Era el sonido de la desorientación. Teseo se dio cuenta de esto no por lógica, sino por algo más directo. Había oído un sonido similar en los toros del corral, cuando perdieron de vista a la manada. Un animal privado de sus puntos de referencia habituales y que recibe señales contradictorias de varios puntos del espacio simultáneamente, produce exactamente este sonido. El instinto exige moverse hacia la fuente de la amenaza, pero existen varias fuentes y no coinciden. El sistema de orientación se sobrecarga. La criatura comienza a moverse de forma errática. Se podía oír por la vibración, sacudidas cortas en diferentes direcciones, paradas bruscas, giros y más sacudidas. Se movía velozmente entre los puntos de los cables trampa activados, acelerando cada vez y fracasando siempre en encontrar lo que buscaba. Con cada giro brusco, su cuerpo se estrellaba contra las paredes del túnel. Los impactos se oyeron como golpes sordos y pesados, que hicieron caer rocas del techo. Pequeñas piedras cayeron en la oscuridad alrededor de Teseo. Entonces la criatura activó el tercer cable trampa en la bifurcación. Un grupo de piedrecitas cayó al suelo de piedra, en el punto por donde la criatura acababa de pasar, detrás de él. Una serie de impactos rápidos en la oscuridad, exactamente donde su cuerpo había estado un segundo antes. Giró con tal velocidad que el impacto de su cuerpo contra la pared de la horquilla se oyó como una explosión. Varias piedras grandes se desprendieron de la mampostería y cayeron al suelo. La criatura atacó la pared al oír el sonido, golpeándola 2 veces con algo duro, con una fuerza que hizo temblar el suelo bajo Teseo. Él se pegó a la pared y no se movió. La criatura permanecía a 10 o 15 pasos de él en la oscuridad, respirando con dificultad y de forma irregular, y él podía oír cada una de sus respiraciones. El olor agrio era tan intenso que le empezaron a lagrimear los ojos, aunque en la oscuridad no había nada que ver. Los hilos se habían agotado, todos los cables trampa habían funcionado. Ya no le quedaban herramientas para crear nuevos señuelos. La criatura se interponía entre él y el abismo central. Estaba desorientada, pero no inmovilizada. Seguía escuchando. Teseo permaneció inmóvil y pensó. Reflexionó sobre lo que había oído desde la cámara durante los ciclos de alimentación anteriores. Pensó en cómo estaban construidos los túneles y a dónde conducían. Pensó en cómo los sacerdotes habían construido el palacio como un peso, y en lo que ese peso significaba cuando se eliminaba el punto de apoyo. El techo sobre él estaba sostenido por una sola columna natural de piedra caliza monolítica. La encontró al tacto mientras instalaba los puntales, ancha, fría, sin grietas, sosteniendo una bóveda de unos 8 codos de altura sobre el suelo. A su alrededor, a la distancia de un brazo, yacían grandes fragmentos de roca que se habían desprendido durante el movimiento de la criatura en ciclos anteriores. Uno de los fragmentos que había encontrado al tacto anteriormente y del que había tomado nota personalmente, pesaba tanto como un hombre de su tamaño podía levantarlo y sostenerlo durante unos segundos. Unos segundos debieron haber bastado. La criatura se quedó quieta y escuchó. Teseo lo supo con certeza, porque las vibraciones de sus pasos cesaron, pero el olor agrio en el aire no desapareció. No se había ido a ninguna parte. Permaneció en la oscuridad del pasaje principal entre la bifurcación y el hueco central, esperando una nueva señal. Sus canales auditivos, capaces de localizar con precisión la fuente de las vibraciones en el vasto sistema de túneles para la caza, ahora trabajaban en vano. No había señales. El silencio persistía. Teseo permanecía inmóvil, apoyado contra la pared del pasillo lateral. Respiraba lentamente por la nariz, controlando la exhalación para no producir un flujo de aire que hiciera ruido. Estaba pensando. No pensaba en la salida, ni en la cuerda, ni en si habría alguien arriba que pudiera abrir la losa. Pensaba en la columna. La columna estaba en el pasaje principal, en la misma zona donde ahora se encontraba la criatura. Lo encontró mientras instalaba el cuarto cable trampa, cuando se movía a lo largo de la pared en la oscuridad, y tropezó con él con la mano. No se alzaba contra la pared,
sino en el centro del pasaje, algo inusual en formaciones naturales de piedra caliza. Un pilar monolítico, de unos 2 codos de diámetro, se extendía desde el suelo hasta el techo sin grietas ni estrechamientos. Teseo lo rodeó y continuó su camino. Ahora volvió a pensar en él. El arco sobre esta sección del pasaje tenía un carácter especial que percibió al pasar por debajo. El techo en esta zona era más bajo que en el resto del pasaje principal y tenía forma convexa, arqueándose hacia abajo. Esto significaba que una masa considerable de roca se encontraba sobre esta sección, ejerciendo presión sobre la bóveda. La columna era el único punto de apoyo de esta bóveda. Sin ella, el techo habría estado sostenido únicamente por las paredes laterales, que eran más estrechas en esta zona que en otras partes del pasaje. El fragmento de roca que Teseo había observado al instalar los cables de sujeción yacía en la base de la columna, en el lado izquierdo. Entonces la encontró al tacto, de forma irregular, con un borde plano y 2 esquinas puntiagudas. Su masa era tal que se podía levantar con ambas manos, pero era imposible sostenerlo durante más de unos segundos. Este fragmento no se desprendió de la columna por sí solo. Las marcas en la superficie de la columna, donde apoyó la mano, eran horizontales y paralelas. La criatura rozaba la columna al pasar, una y otra vez, durante un largo período de tiempo, erosionando gradualmente su propio soporte. Una grieta recorría horizontalmente la base de la columna, a unos 3 dedos de distancia del suelo. Teseo la descubrió al examinar la columna en su primer recorrido. La grieta no era profunda, apenas del ancho de un dedo, pero rodeaba la columna por 3 de sus 4 lados. El cuarto lado permanecía intacto. Era lo que sostenía toda la bóveda. El cálculo era sencillo. Un golpe seco con un fragmento pesado en la base de la columna desde el cuarto lado, donde no había grietas, creará una carga lateral en la sección debilitada. Si la grieta atraviesa completamente la columna, ésta perderá su capacidad para soportar cargas verticales. El techo situado sobre esta sección, al carecer de soporte inferior, comenzará a ceder bajo el peso de la roca superior. La velocidad de este proceso dependía de la masa de roca que se encontraba sobre la bóveda y del grado de desgaste de la propia bóveda, algo que Teseo no podía estimar. Solo podía suponer que el proceso duraría más de unos segundos. De lo contrario, no tendría tiempo de retirarse a la rama lateral. La rama lateral donde se encontraba estaba a 4 o 5 pasos de la columna. Era lo suficientemente ancha como para impedir que la criatura entrara. Lo había comprobado al colocar el segundo cable trampa. La rama era lo suficientemente profunda como para protegerlo de la caída de rocas si el derrumbe principal alcanzara el pasaje principal. Pero había un problema. La criatura se interponía entre él y la columna. Para llegar a la columna, había que pasar junto a ella. Hacerlo sin ser visto era imposible. La distancia era demasiado corta y la vibración de los pasos era inevitable. La criatura reaccionaría antes de que él pudiera siquiera levantar el fragmento. Necesitaba una distracción. Ya no quedaban hilos, ya no quedaban piedras en los soportes. Pero en el túnel había piedras por todas partes. Teseo encontró 2 pequeños fragmentos de roca a sus pies. Recogió uno de ellos y lo arrojó a la oscuridad por un ramal lateral, lejos del pasaje principal. La piedra golpeó el muro de ramas y el suelo unos instantes después con un sonido seco y breve. El suelo bajo ella vibró inmediatamente. La criatura reaccionó al instante, girándose hacia el sonido y dando unos pasos rápidos en esa dirección. Se movió por el pasaje principal hacia el ramal lateral del que provenía el sonido. Teseo salió de la rama y caminó a lo largo de la pared opuesta del pasaje principal hacia la columna. Se movía rápidamente, casi corriendo, apoyando primero el talón y luego la punta del pie para reducir la vibración del impacto. La criatura se movía paralela a él, al otro lado del pasaje, dirigiéndose hacia la rama. Podía oír su respiración a pocos pasos de distancia, en la oscuridad. El olor agrio era tan fuerte que le quitó el aliento. Su mano encontró la columna antes de lo esperado. Se detuvo, palpó la base y encontró un fragmento. Lo recogió con ambas manos.
El fragmento resultó ser más pesado de lo que recordaba del primer contacto. La interceptó colocando una mano bajo el borde plano y la otra en la esquina afilada, y se giró hacia el cuarto lado de la columna, donde no había ninguna grieta. La criatura se detuvo en la entrada de la rama lateral. Hizo una pausa. Escuchó. Teseo atacó. El fragmento, que según sus cálculos posteriores pesaría unos 2 talentos, golpeó la base de la columna justo encima de la grieta con la máxima fuerza que pudo generar en un balanceo en el espacio reducido. El sonido del impacto fue ensordecedor en el espacio reducido del túnel. La columna no se derrumbó instantáneamente. Emitió un sonido que Teseo jamás había oído y que no podía describir con palabras. Una grieta larga y creciente en la piedra monolítica, como si algo se estuviera desgarrando en la estructura misma de la roca. Soltó el fragmento y corrió hacia la rama lateral. La criatura ya se estaba moviendo. El fuerte impacto y el crujido de la columna crearon una vibración que se propagó simultáneamente por todo el sistema de túneles, y éste reaccionó a ella de la misma manera que había reaccionado a todas las señales anteriores, de forma inmediata y precisa en la dirección de la fuente. Se apartó de la rama lateral y caminó hacia la columna. Sus pasos crearon una vibración que se superpuso al crujido de la roca, y el suelo bajo Teseo tembló por 2 causas a la vez. Llegó a un pasadizo lateral y entró de lado, apoyando la espalda contra la pared y abriéndose paso a empujones. Oyó a la criatura llegar hasta la columna. Lo oyó detenerse junto a ella. Oyó el sonido grave y gutural que emitió al percibir la vibración en la roca. Luego, otro sonido provino de arriba. No fue un crujido ni un golpe seco. Un estruendo prolongado y creciente, como si la propia montaña despertara. La columna permaneció en pie durante unos segundos después de que comenzara el estruendo. Teseo los contó, apoyando la espalda contra la pared de la rama lateral, y cada uno de ellos era independiente y distinto. Entonces, algo en la base de la columna se movió por completo y el sonido cambió. El estruendo se volvió agudo, dirigido hacia abajo, como si el aire del túnel hubiera sido expulsado repentinamente de los pulmones. La columna se estabilizó sin derrumbarse. Se hundió como un monolito, perdiendo su soporte en la grieta, e inmediatamente el arco que se encontraba encima comenzó a moverse con él. Las primeras piedras cayeron un segundo después del derrumbe de la columna. No se trata de grandes bloques, sino de pequeñas piedras, que siempre son las primeras en desprenderse cuando el arco pierde soporte. Cayó en la oscuridad del pasaje principal en un torrente continuo, y el sonido que producía era como el de una lluvia torrencial sobre un tejado de piedra. Luego llegaron los bloques. Teseo oyó sus caídas como impactos separados, cada uno lo suficientemente fuerte como para crear su propia onda expansiva a través de la roca. El suelo bajo sus pies tembló con cada uno. La criatura emitió un sonido al comenzar el derrumbe. No era el sonido largo y gutural de desorientación que Teseo había escuchado antes. Era corto, agudo y de un tono estridente, ausente en sus sonidos anteriores. Entonces le cayó encima el primer gran bloque. Teseo lo sintió a través del suelo. El impacto de semejante masa sobre un cuerpo vivo, que se encuentra sobre una base de piedra, se transmite a través de la roca de forma diferente al impacto de piedra contra piedra. Es más blando en la parte delantera y se descompone más lentamente. La criatura no cayó del primer bloque. Se movió, generando una vibración con sus rápidos pasos laterales, y Teseo oyó este movimiento a través de la pared de la rama. Intentaba escapar de la zona de derrumbe. El segundo bloque era más grande que el primero. Esto se podía percibir por el sonido de la caída y la forma en que el suelo bajo Teseo tembló tras el impacto. El tercer bloque ya no se movía solo, sino junto con el flujo de roca fina que lo precedía. El sonido se volvió continuo. El derrumbe había pasado de la fase inicial, cuando la roca cae en pedazos individuales, a la fase de avalancha, cuando se mueve como una sola masa. La criatura gritó. Era el único verbo adecuado para describir el sonido que Teseo escuchó entre el estruendo de la avalancha. Un sonido bajo y continuo,
sin frecuencias altas, que no cesaba cuando la criatura inhalaba, porque sus pulmones eran lo suficientemente grandes como para sostenerlo durante mucho tiempo. Este sonido no se parecía en nada a los sonidos que hacía antes cuando cazaba o estaba desorientado. Era el sonido de una criatura viviente bajo una carga de varias toneladas que su cuerpo no podía soportar. La piel de la criatura era tan dura que ni siquiera un instrumento de bronce podía perforarla. Teseo lo sabía por las conversaciones que mantenía en su celda con quienes lo habían visto afuera el día de su primer ascenso a la superficie. Describieron su piel como gruesa, plegada, como cuero curtido de varias capas. Esta piel podía resistir golpes y cortes, pero no podía soportar la compresión. La caída vertical de varios cientos de toneladas de piedra caliza sobre un cuerpo que yace sobre una base de roca sólida crea una carga que ningún tejido biológico, independientemente de su resistencia a la tracción, puede soportar. El sonido continuó. Teseo no pudo determinar cuánto tiempo. En la oscuridad subterránea, en una ramificación lateral donde la roca del pasaje principal no llegaba, pero sí las vibraciones de cada golpe, el tiempo perdió su linealidad. Contó en silencio, pero perdió la cuenta después de 300. Entonces el sonido de la criatura comenzó a cambiar. No cesó de inmediato. Cambió gradualmente, disminuyendo en intensidad y perdiendo uniformidad. Las pausas se hicieron más largas. Los intervalos entre sus respiraciones, que Teseo había aprendido a distinguir durante su estancia en los túneles, se estaban alargando. Para entonces, el derrumbe también había cambiado de naturaleza. La avalancha principal había pasado, y ahora caían piedras individuales a intervalos irregulares, como agua de un recipiente mal sellado. La roca estaba encontrando un nuevo equilibrio. Los conductos auditivos de la criatura eran su principal órgano sensorial. Teseo había estado pensando en esto desde su celda, cuando estaba construyendo la estructura con hilos y piedras. Los oídos de los depredadores terrestres son vulnerables a los sonidos fuertes y de alta intensidad que se producen a corta distancia. La onda expansiva puede reventarles los tímpanos. Los canales auditivos de la criatura estaban estructurados de manera diferente. Percibían las vibraciones a través de la roca y del aire simultáneamente, lo que le otorgaba la capacidad de navegar por el espacio tridimensional de los túneles con gran precisión. Pero esa misma capacidad implicaba una alta sensibilidad del órgano sensorial. El derrumbe de varios cientos de toneladas de roca en un túnel cerrado generó una presión sonora que, para un órgano de tal sensibilidad, resultó destructiva en sí misma, incluso antes del impacto mecánico de las rocas. La criatura moría por dos causas simultáneamente. Teseo no sabía cuál era la más importante. No importaba. El último sonido que emitió fue suave. El silencio era tan profundo que Teseo no estaba seguro de si realmente lo estaba oyendo o si se trataba de otro sonido. El ruido de la roca al enfriarse o el movimiento del aire en el sistema de túneles cambiaron tras el derrumbe. Un sonido largo, bajo y desvanecido, sin partes agudas. Luego silencio. El silencio duró mucho tiempo. Teseo no se movió. Esperó a que se repitieran las vibraciones de los pasos o la respiración, o cualquier otra señal que indicara actividad en el pasillo principal. No hubo ninguna señal. El suelo bajo sus pies permaneció inmóvil. El olor agrio en el aire no desapareció, pero dejó de intensificarse. Permaneció inmóvil en la rama el tiempo suficiente para asegurarse de que no había movimiento. Luego, lentamente, salió al pasaje principal. Había roca bajo sus pies, mucha roca. Llenaba el pasaje de pared a pared, hasta una altura que calculó estirando la mano hacia arriba y sin encontrar techo. El derrumbe había bloqueado por completo el pasaje principal. Debajo de la roca yacía una criatura. Teseo no se molestó en comprobarlo. Se dio la vuelta y se dirigió hacia el abismo central. Caminaba despacio en la oscuridad, con una mano apoyada en la pared. El suelo bajo sus pies permanecía inmóvil. Por primera vez en todo el tiempo que llevaba en los túneles, el suelo estaba completamente quieto, sin vibraciones.
No había presión rítmica desde abajo sobre las bóvedas subterráneas. Nada. Llegó al abismo central de memoria, contando sus pasos y giros. El abismo estaba donde debía estar. Alzó la cabeza y miró hacia arriba. En la oscuridad no había más que oscuridad. Entonces sintió algo nuevo bajo sus pies. No era la vibración de la criatura, era otra cosa. Un movimiento profundo, lento y creciente dentro de la propia roca, como si la vasta masa rocosa bajo la isla hubiera comenzado a buscar un nuevo equilibrio después de que el cuerpo que había ocupado el sistema de túneles durante milenios hubiera dejado de llenarlo. La roca se asentó en los huecos. Los huecos se desplazaron. Lo que mantenía unida la isla desde dentro, como una estructura de secreción endurecida, comenzaba a desmoronarse bajo su propio peso sin el ser que la había creado y sostenido. Teseo se encontraba sobre el abismo y sintió cómo la isla comenzaba a hundirse bajo sus pies. No había nadie esperándolo arriba. Esto se desprende del relato del sacerdote de guardia, quien se encontraba de servicio en el abismo selado aquella noche. La grabación se interrumpe a mitad de frase. El sacerdote estaba registrando los datos habituales, la hora en que se cerró la losa, el nombre del afluente y las lecturas sísmicas. La última línea del protocolo contiene únicamente el comienzo del letrero que indica la hora del día, y nada más. El bolígrafo se detuvo a mitad de la frase. A juzgar por la mancha de tinta al final de la entrada, no dejó la pluma. Simplemente se le cayó. El suelo de la habitación situada encima del socavón se agrietó antes de que el túnel se derrumbara. La grieta se extendía en diagonal desde la losa central que cubría el hueco hasta la pared norte, dividiéndose en dos ramales en la base de la columna de soporte. La columna no se derrumbó. Se hundió 3 o 4 dedos, lo cual fue suficiente para que la viga que estaba encima se desplazara y sacara la piedra en forma de cuña del arco de la puerta. La puerta de acceso a la entrada este de la habitación se derrumbó hacia adentro. El guardia que estaba afuera logró retroceder. El guardia que estaba adentro no lo consiguió. Este fue el primer fallo estructural en el palacio desde su construcción, no relacionado con un impacto sísmico externo. El palacio comenzó a derrumbarse desde el interior. El mecanismo de destrucción fue el siguiente. Durante varios miles de años, el sistema de túneles que se extendía bajo la isla fue mucho más que un simple hueco en la roca. La secreción endurecida que recubría las paredes del túnel era más resistente que la piedra caliza circundante. Los túneles reforzaron eficazmente la roca desde el interior, creando una red rígida que distribuyó las cargas derivadas del peso de la isla y del impacto del agua de mar en los niveles subterráneos. El ser que creó esta red y la sostuvo con su presencia, formaba parte de la estructura de la isla, del mismo modo que una raíz forma parte de la estructura de un árbol. Su muerte marcó el comienzo de un proceso que los sacerdotes jamás habían calculado, porque nunca habían considerado la muerte de una criatura como un escenario posible. La roca comenzó a sentarse en los huecos creados por el derrumbe en el túnel principal. Este hundimiento generó nuevos huecos en secciones adyacentes de la red de túneles. Estos nuevos huecos crearon nuevos puntos de hundimiento. El proceso se propagó a través de la extensa red a una velocidad que dependía de las características locales de la roca y de la profundidad de la sección específica del túnel. En algunos lugares fue lento, en otros rápido. Sobre el palacio apareció una zona que se hundía rápidamente. Teseo estaba de pie bajo la losa sellada y oyó algo que sucedía sobre él. No eran palabras ni pasos. Otros. El sonido de enormes elementos de piedra moviéndose. El crujido y el chasquido de estructuras cargadas. El breve impacto de algo pesado sobre el suelo de piedra. La losa que cubría el agujero no estaba asegurada. Descansaba sobre su propio peso en las ranuras del marco. Si el marco se hubiera movido junto con el piso, al asentarse los cimientos, la losa podría haberse soltado. No encontró la cuerda de inmediato en la oscuridad. Él la colgaba del borde de la estructura, donde la habían dejado tras el descenso, descuidadamente enredada en un gancho. La cuerda estaba allí.
La encontró con la mano, comprobó la tensión y comenzó a escalar. Escalar 40 codos por una cuerda sin apoyos lleva tiempo, dependiendo de la condición física de la persona y su miedo a caerse. Teseo escaló rápidamente. Para entonces el suelo bajo sus pies ya no vibraba a causa de la criatura. Vibraba debido al asentamiento de la roca, y la naturaleza de esta vibración era diferente, no rítmica ni dirigida, sino caótica y creciente, como la vibración de un puente cuando la carga aumenta más allá de la calculada. Llegó al borde del abismo y se tumbó sobre la losa. La losa tenía surcos, pero uno de ellos ya se había abierto. Una grieta la atravesaba, y el borde pétreo del surco se había separado de la losa el ancho de 2 dedos. Teseo se bajó de la losa y se puso de pie. La habitación estaba oscura. Las lámparas de aceite se habían apagado con la primera sacudida, y el sacerdote que las había encendido, al parecer, no había regresado. Había encontrado una salida aprovechando una corriente de aire. En los edificios en ruinas, el aire siempre se mueve hacia el punto de ruptura, y esta corriente de aire era lo suficientemente fuerte como para sentirse en la cara. Caminó hacia ella, apoyándose en la pared con la mano, y la pared bajo su palma temblaba suave y continuamente, como si tuviera vida propia. Afuera era de mañana. El amanecer apenas comenzaba. El cielo sobre el mar tenía el color de la arcilla gris, y la primera luz no venía del este, sino de todas partes a la vez, como sucede antes del amanecer en un día despejado. Teseo salió del palacio por una abertura en el muro norte, formada cuando una viga del techo había derribado una piedra angular. La abertura era lo suficientemente ancha como para que pudiera pasar sin agacharse. El patio del palacio estaba vacío. No tan vacío como por la noche, cuando los guardias están de servicio y los sirvientes duermen. Vacío de otra manera. Varias personas yacían cerca del muro occidental, en posiciones típicas de quienes se habían caído mientras se movían y no se habían levantado. No estaban muertas. Al pasar Teseo, uno de ellos alzó la cabeza y lo miró. Se quedó mirándolo fijamente durante un buen rato. No dijo nada. El suelo bajo sus pies tembló, no de forma brusca ni rítmica. Él temblaba como la superficie del agua en una embarcación que avanza a gran velocidad, continuamente y sin pausa. Teseo llegó al borde de la plataforma del palacio y contempló el valle. El centro del valle, donde se había producido el primer socavón 40 años atrás y donde ahora se alzaba el palacio, se estaba asentando lentamente. No se derrumbó instantáneamente, ni tampoco cayó de una sola pieza. Se asentó, como la superficie de un pantano se asienta bajo un objeto pesado, suave, inexorablemente, con una ligera pendiente hacia el centro a lo largo de todo el perímetro. Un sonido provino del puerto. No fue un grito ni un golpe. El rugido prolongado y creciente del agua que se retiraba de la orilla. Teseo conocía ese sonido. Todos los isleños lo conocían. El mar retrocedía rápidamente y lejos de la costa, dejando al descubierto el fondo marino y peces que revoloteaban sobre las rocas. Esto significaba una sola cosa. Corrió hacia las colinas. El mar regresó después de un tiempo que los supervivientes calcularon de forma diferente. Algunos dijeron media hora, otros menos. Las discrepancias son comprensibles. Cuando una persona corre cuesta arriba sin mirar atrás, el tiempo transcurre de forma diferente. Solo hay un indicador objetivo. Quienes alcanzaron un punto a más de 30 codos sobre la orilla, sobrevivieron. Los que no lo lograron, no. Esta frontera fue reconstruida posteriormente basándose en la distribución de restos humanos descubiertos durante las excavaciones de las zonas costeras de Creta en el siglo XX. La ciencia oficial atribuye estos restos a un tsunami provocado por la erupción del monte Tera. La fecha estimada difiere aproximadamente 50 años de la fecha de la erupción. Esta discrepancia rara vez se menciona en la literatura científica. Teseo llegó a la cima de la colina oriental, justo cuando la primera oleada alcanzó la plataforma del palacio. La vio. Para entonces, el palacio ya no conservaba su forma original. La parte central se había hundido tanto
que el techo del patio interior había quedado por debajo del nivel de los muros exteriores, y todo el complejo adquirió la forma de un embudo que se estrechaba hacia adentro. Cuando la ola impactó contra la fachada oeste, las paredes no la reflejaron ni la detuvieron. Llevaron el agua adentro, como si fuera un recipiente con la parte superior abierta, y el agua bajó por la parte central compactada directamente al agujero, que para entonces ya no estaba cubierto por una losa. El agua en el sistema de túneles se comportaba de manera diferente a como lo hacía en la superficie. Los túneles estaban ramificados, parcialmente bloqueados por un derrumbe en el pasaje principal y parcialmente llenos de sedimentos. El agua encontró espacios libres y los llenó con una presión proporcional a la altura de la columna de agua sobre la entrada. La presión del agua sobre las bóvedas debilitadas del túnel en los niveles inferiores fue suficiente para iniciar derrumbes secundarios en áreas donde la roca ya se encontraba en estado crítico. Los derrumbes secundarios bajo la superficie de la isla provocaron un hundimiento localizado en la superficie. Teseo observó esto desde una colina. En varios puntos del valle y la zona costera, el suelo se derrumbó a los pocos minutos de la llegada de la primera ola. Los derrumbes variaban en tamaño. Una de ellas, situada en la parte norte del valle, era lo suficientemente grande como para engullir varios almacenes junto con un tramo de carretera adyacente. Los edificios desaparecieron bajo el agua sin ser destruidos, conservando su forma, como objetos que se hunden en la superficie. La segunda ola llegó antes de que la primera tuviera tiempo de retroceder. Esto es típico de los tsunamis causados por derrumbes submarinos, no por desplazamientos tectónicos. En el caso de los desplazamientos tectónicos, las olas llegan a intervalos prolongados. En un colapso, los intervalos son más cortos y la forma de onda es más caótica, porque la fuente no es una falla plana, sino un colapso tridimensional de la roca. La parte submarina de la red de túneles bajo Creta desembocaba en el mar en varios puntos de las costas occidental y septentrional. Cuando estas zonas comenzaron a hundirse, el lecho marino se hundió simultáneamente varios codos en varios puntos en un corto periodo de tiempo. Esto generó múltiples fuentes de olas con diferentes fases. El sacerdote que escribió la última tablilla de la serie no estaba en el palacio. Se encontraba en un edificio administrativo en la ladera oriental del valle, a varias decenas de codos por encima de la plataforma del palacio. Esto explica por qué existe su grabación. Vio lo que sucedía desde arriba. Tenía material para grabar y tiempo suficiente para escribir mientras la situación se desarrollaba abajo. El palacio se hundió bajo tierra mientras yo escribía la tablilla anterior. Lentamente al principio, luego rápidamente. Cuando subió el agua, solo los bordes superiores de las murallas exteriores del palacio quedaron al descubierto, como los dientes de un peine. Luego, también estos retrocedieron. El mar se cierne sobre el lugar donde antes se alzaba el palacio. No retrocede. El fondo está ahora más bajo que antes. El sacerdote continuó escribiendo después de esta anotación. Las siguientes tablillas contienen observaciones que realizó a lo largo de varias horas o días, siendo imposible determinar la hora exacta. Registró las olas, su dirección y altura, utilizando los árboles de la ladera como puntos de referencia. También registró las depresiones en la superficie de la isla. Registró los movimientos de la gente que veía desde arriba. La mayoría se dirigía hacia las colinas, algunos hacia el puerto y otros permanecían inmóviles. En una de las tablillas intermedias escribió lo siguiente. Vi a un joven en la cresta de la colina oriental. Se detuvo y miró hacia abajo. Permaneció allí mucho tiempo. Luego se fue al otro lado de la colina. No sé si fue el que fue degradado hace 3 días. No había nadie más a quien degradar de ese grupo, así que fue él. La grabación termina. La siguiente tablilla comienza con una descripción del estado de la costa, sin mencionar al joven. La última tablilla de la serie está escrita con más prisa que las demás. Las marcas son más grandes y menos precisas, lo que indica una iluminación deficiente o que la mano del escritor ha perdido precisión por razones que solo podemos intuir.
El contenido de la última tablilla se resume en esto. El sacerdote registra que el agua está subiendo, no en oleadas, sino de forma constante, como una marea, pero más rápido que una marea normal. Señala que el nivel del agua en el valle ha subido varios codos durante el período de observación y continúa subiendo. Señala que el edificio administrativo en el que se encuentra está situado en una pendiente bastante pronunciada, pero los cimientos del edificio han comenzado a agrietarse. Sugiere que la red de túneles discurre bajo la pendiente y que el hundimiento continúa. La última línea de la última tablilla no contiene ni descripción ni análisis. Es una lista. Contiene 18 nombres. Sin cargos, sin títulos, sin explicaciones. Solo nombres, enumerados uno tras otro en una columna. El último nombre de la lista aparecía cortado por la mitad. El cartel tenía un tamaño estándar y no había suficiente espacio. La red neuronal no pudo determinar a quién pertenecían esos nombres. No aparecen en ningún otro documento traducido. Podrían haber sido personas que el sacerdote vio desde arriba. Podrían haber sido personas que él recordaba. Podría haber sido una lista de aquellos a quienes quería que alguien recordara, porque sabía que no habría nadie más que pudiera hacerlo. El agua seguía subiendo. La cámara inundada donde se encontraron estas tablillas, 3.500 años después, se ubica 12 metros por debajo del nivel actual del mar. La costa de Creta se hundió en este punto, no debido a la actividad tectónica, a partir del hundimiento de la roca sobre la red de túneles vacíos, que continuó lenta y uniformemente durante los siglos siguientes, hasta que todos los huecos internos se llenaron de agua y escombros. La isla se asentó sobre su parásito muerto como la piel sobre los huesos. Las convulsiones de la criatura no comenzaron inmediatamente después del colapso. Esto se desprende de los datos sísmicos que geólogos modernos extrajeron de testigos de sedimentos marinos en la zona de la costa norte de Creta en 2018. Los núcleos de sedimentos muestran una capa distintiva de sedimentos alterados, que data de alrededor del año 1500 a.C. La capa presenta una estructura característica que los geólogos describen como sismita. Capas horizontales deformadas, mezcladas con inyecciones verticales de material más denso procedente de las profundidades. Esta estructura se forma por la agitación rápida e intensa de sedimentos marinos sueltos. La intensidad del temblor, reconstruida a partir del grado de deformación de las capas, corresponde a un evento con una magnitud de al menos 7,5 en la escala moderna. La ciencia oficial atribuye este evento a las consecuencias sísmicas de la erupción de Tera. Las fechas no coinciden. Los geólogos lo saben. En sus publicaciones, utilizan la expresión «requiere más estudio». La criatura no murió instantáneamente bajo el derrumbe. Esto es biológicamente comprensible. Un organismo que pesaba varias toneladas, con un metabolismo capaz de digerir roca caliza y regenerar secreciones endurecedoras, poseía una resistencia fisiológica incomparable a la de los animales terrestres de tamaño similar. A juzgar por la velocidad de reacción que registraron los sacerdotes en los protocolos, su sistema nervioso era distribuido, sin un único nodo central vulnerable a daños locales. Esto significaba que incluso una lesión grave no detenía inmediatamente el funcionamiento del cuerpo, sino que desencadenaba un proceso agónico que podía durar mucho tiempo. La agonía de la criatura era la agonía de un cuerpo de varias toneladas en el espacio confinado de un sistema de túneles. Las primeras convulsiones quedaron registradas en el protocolo sísmico, que el sacerdote de guardia conservó hasta el momento en que se interrumpió la grabación. En las últimas líneas antes de la pausa, señaló lo siguiente. Los temblores cambiaron de carácter. En lugar de los golpes rítmicos desde abajo que habían sido la norma durante décadas, se produjeron temblores múltiples y caóticos, con intervalos que oscilaban entre unos pocos segundos y varios minutos, de intensidad variable y procedentes de diferentes puntos simultáneamente. Esto coincide con lo que sucede cuando un cuerpo grande en un espacio confinado pierde la coordinación y choca contra las paredes de forma aleatoria, en lugar de hacerlo de manera dirigida. Cada impacto del cuerpo de la criatura contra las paredes del túnel
Se transmitía a través de la roca hasta la superficie como una onda expansiva local. La masa total de la criatura, multiplicada por la aceleración durante un impacto convulsivo contra una superficie dura, produjo un impulso suficiente para crear un temblor perceptible en la superficie dentro de un radio de varios estadios desde el punto de impacto. Debido a los múltiples impactos simultáneos procedentes de diferentes puntos de la red de túneles, los efectos se acumularon e interfirieron, creando un patrón de temblores en la superficie que no podía reproducirse mediante ningún proceso tectónico conocido. Esto es lo que sintieron los habitantes de la superficie de Creta aquella mañana. Más de un terremoto. Una serie de temblores, provenientes de todas direcciones simultáneamente, sin una dirección clara y sin alcanzar un pico único. La tierra se movía como si tuviera vida, porque algo que vivía bajo ella estaba muriendo. Teseo lo sintió en la cima de la colina. El suelo bajo sus pies no solo temblaba, sino que se movía en oleadas, como la superficie del agua al chocar contra el fondo de un barco. Observó cómo la hierba de la ladera se mecía no por el viento, sino por el movimiento del propio suelo que había debajo. Observó cómo los muros de piedra seca de los viñedos se derrumbaban sin razón aparente porque las piedras que los componían vibraban a diferentes frecuencias y perdían contacto entre sí. Para entonces, el palacio de Cnosos ya se estaba hundiendo. Teseo lo observó desde una distancia de unos 800 codos. El hundimiento era lento y uniforme en todo el perímetro, sin una inclinación evidente hacia un lado. Esto significaba que el hundimiento no se producía en un solo punto bajo los cimientos, sino simultáneamente en toda la zona de la red de túneles que se encontraba bajo la plataforma del palacio. Las columnas de soporte del pórtico exterior desaparecieron hacia abajo en el mismo orden en que habían estado colocadas, de izquierda a derecha, con intervalos de varios minutos entre cada una. Era como si alguien estuviera retirando metódicamente los soportes uno por uno. Cuando la última columna exterior se hundió por debajo del nivel del patio, el palacio dejó de ser un palacio. Se convirtió en un pozo. El agua que llegó con la primera ola lo llenó en cuestión de minutos. Únicamente las partes superiores de los muros internos más altos sobresalían de la superficie del agua, desapareciendo rápidamente a medida que el nivel del agua en el foso se igualaba con el nivel del mar que avanzaba desde el lateral del puerto. Las convulsiones de la criatura bajo la superficie continuaron. El sacerdote de la ladera oriental las registró en sus tablillas como una serie de temblores que ocurrían a intervalos. Los intervalos aumentaron gradualmente. Esto se corresponde con la forma en que cualquier actividad biológica se desvanece cuando se agotan las reservas de energía del cuerpo. Primero con frecuencia, luego con menos frecuencia, luego muy raramente, y finalmente nada en absoluto. Los temblores son cada vez menos frecuentes. Entre los dos últimos, logré escribir 3 señales. Sigue vivo, sigue latiendo, pero ahora está bajo el agua. Esta es la última entrada de la serie antes de la lista final de nombres. El sacerdote lo escribió cuando el agua ya había llegado al pie de la pendiente, donde se alzaba el edificio administrativo. Podía oír las convulsiones a través de los cimientos del edificio, a través de la piedra bajo sus pies. Los registró como observador, porque era lo único que sabía hacer. El último temblor, registrado en los núcleos del lecho marino, fue el más fuerte de toda la serie. Llegó tras el intervalo más largo. Los geólogos interpretan esto como un patrón típico de réplica, donde la roca madre, tras haber encontrado un nuevo equilibrio después del evento principal, da una respuesta final durante la redistribución final de la tensión. Esta es la interpretación correcta desde un punto de vista mecánico. Describe lo que sucedió físicamente. Pero físicamente lo que sucedió fue esto. La criatura, agonizando bajo varios cientos de toneladas de roca y la crecida del agua, estrelló todo su cuerpo contra las paredes de sus túneles por última vez. Al mismo tiempo, desde los últimos recursos, con una fuerza que en un estado normal sería imposible, porque los organismos vivos en agonía a veces superan sus capacidades físicas normales
debido al consumo total del recurso restante sin conservar una reserva para la recuperación. Este impacto se propagó a través de la roca de la isla, desde el centro hacia el perímetro. Alcanzó el lecho marino alrededor de Creta y creó una ola que se extendió desde la isla en todas direcciones simultáneamente. Esta ola fue la segunda. Era más alta que la primera. El sacerdote de la ladera este presintió su llegada por el sonido. El sonido de una ola de tal altura que se aproxima puede oírse con bastante antelación en una costa abierta. Logró anotar la última lista de nombres. 18 nombres sin explicación. El 18º nombre de la lista estaba cortado por la mitad. La civilización minoica desapareció de los registros históricos alrededor del año 1400 a.C. No se debilitó, no se transformó, no fue absorbida. Simplemente se desvaneció. Palacios, armadas, aparato administrativo, escritura, redes comerciales. Todo esto dejó de existir en un período que los arqueólogos estiman en 1 o 2 generaciones. La ciencia oficial ofrece varias explicaciones contrapuestas. Ninguna de ellas es definitiva. Ninguna explica la simultaneidad y la magnitud del colapso. La sala inundada bajo el ala este de Cnosos fue descubierta por excavadores ilegales en 2024. Buscaban cerámica y objetos de bronce. Encontraron tablillas. Las tablillas se vendieron a través de intermediarios a un grupo de investigación dedicado a la traducción automática de escrituras antiguas. El grupo distribuyó los resultados de la traducción a varios destinatarios. La mayoría de los destinatarios no respondieron. Quienes sí lo hicieron de forma extraoficial. Recibí la transferencia a través de un tercero, sin documentos adjuntos ni mención de la fuente. Es práctica habitual con este tipo de materiales. Cuando el contenido de un documento hace que su existencia oficial resulte inconveniente, empieza a circular por canales no oficiales, pasando de mano en mano hasta que acaba en manos de alguien que no sabe qué hacer con él, y por lo tanto, solo le queda la opción de estudiarlo. Las tablillas describen un sistema que funcionaba. Es importante entender esto correctamente. Los sacerdotes de Cnosos no eran ni locos ni monstruos en el sentido habitual de la palabra. Eran administradores que se enfrentaron a un problema de ingeniería y lo resolvieron utilizando métodos de ingeniería. El problema era el siguiente. Había una criatura viviendo debajo de la isla que la destruiría si no la alimentaban. La solución consistió en alimentar a la población con recursos externos a un costo mínimo. El sistema funcionó durante varias generaciones. Fue documentado, optimizado y transmitido a través del sacerdocio. Dejó de funcionar en el momento en que incorporó un elemento que el sistema no había previsto. No un héroe en el sentido mitológico. Un hombre que, en la oscuridad, desarmado y sin información, pasó varias horas y tomó algunas decisiones basándose en lo que pudo observar directamente. Un hilo. Piedras. Una columna. Eso era todo lo que tenía. Era suficiente. El mito griego de Teseo y el Minotauro conservaba sus elementos esenciales con una precisión que no podía ser casual. El laberinto existe. El Minotauro existe. El hilo existe. La victoria existe. Lo que el mito no conservó, la escala. En el mito solo hay un Minotauro, y muere a espada. La criatura de las tablillas es una, pero muere en la montaña. Y con ello, muere la isla que ha mantenido bajo su control durante milenios. Los planos arquitectónicos de los niveles inferiores de Cnosos, descubiertos junto con las tablillas, fueron transmitidos a las autoridades griegas a través de los mismos canales extraoficiales por los que circularon las propias tablillas. No hubo respuesta oficial. Sin embargo, en 2025, el Ministerio de Cultura griego cerró al público los niveles inferiores del Palacio de Knossos, alegando preocupaciones sobre la conservación del monumento. Según tengo entendido, las obras de restauración que justifican el cierre aún no han comenzado al momento de redactar este informe. Los niveles inferiores permanecen cerrados. Desconozco qué es exactamente lo que buscan actualmente o qué es lo que no quieren que otros encuentren.
No existen datos geológicos públicos sobre el estado de la red de túneles bajo la isla. La solicitud para consultar los resultados de un estudio geológico de la costa norte de Creta, realizado en 2023 por una expedición conjunta griega y alemana, fue rechazada con la alegación de que los datos no están sujetos a divulgación pública en aras de la investigación actual. La red de túneles bajo Creta no ha desaparecido. Está llena de agua y escombros rocosos depositados durante 3.500 años. La secreción endurecida en las paredes de los túneles es más resistente que la piedra caliza circundante. Ha sobrevivido. Esto significa que bajo la Creta moderna se extiende una vasta red de cavidades reforzadas que abarca varios cientos de kilómetros, algunas de las cuales permanecen sin rellenar. Las islas con este tipo de estructura subterránea se comportan de manera predecible bajo ciertas condiciones. Los sismólogos lo saben. Esto se denomina amplificación resonante. Las cavidades que se encuentran bajo la superficie amplifican las ondas sísmicas muchas veces a medida que éstas pasan a través de ellas. Creta sigue siendo una de las zonas con mayor actividad sísmica del Mediterráneo. Allí se registran cientos de temblores cada año, la mayoría de ellos leves. Los grandes eventos ocurren varias veces por década. Los geólogos atribuyen esto a la ubicación de la isla en la confluencia de las placas tectónicas africana y euroasiática. Esta es la explicación correcta. Describe el mecanismo. Esto no explica por qué, en un análisis a largo plazo de los datos sísmicos de Creta de los últimos 100 años, los epicentros de una parte significativa de los temblores locales se agrupan a lo largo de líneas que, al superponerse a un mapa reconstruido de la red de túneles, coinciden con ella con una precisión que excede la estadísticamente aceptable para una coincidencia aleatoria. Este análisis se realizó como parte del trabajo sobre las tablillas traducidas. No se ha publicado. Se encuentra almacenado en los mismos archivos que la traducción. La criatura está muerta. Esta es la única conclusión que se puede extraer con certeza a partir de los datos disponibles. Pereció en un deslizamiento de tierra alrededor del año 1500 a.C., y su agonía destruyó la civilización que había construido un palacio sobre él. La criatura está muerta. Los túneles permanecen. Los túneles siguen en pie. Están vacíos y alcanzan una profundidad que los equipos modernos aún no han podido medir, porque no se ha concedido permiso para realizar dichas mediciones. Los sacerdotes que habían observado los golpes desde abajo durante 40 años antes de comprender qué los producía exactamente, utilizaron un signo compuesto para denotar este fenómeno, que significa golpe desde las profundidades. Durante 40 años pensaron que se debía a la tectónica. Luego se dieron cuenta de que estaban equivocados. Los sismólogos modernos están registrando temblores inexplicables de baja magnitud en la región de Creta, cuyos epicentros se localizan a profundidades que no se corresponden con estructuras tectónicas conocidas. Estos temblores no aumentan, ni disminuyen, ni cambian de ubicación. Provienen de los mismos puntos a lo largo de décadas de observación, de forma uniforme, a intervalos. La ciencia oficial denomina esto actividad sísmica residual de fallas antiguas. Esta es una clasificación estándar para fenómenos que se ajustan a categorías conocidas por su forma, pero no por su contenido. Las tablillas se guardan en un lugar que no mencionaré. Los diagramas también se guardan allí. El análisis de los datos sísmicos también se almacena allí. Le he dado copias a 3 personas que saben qué hacer con ellas si dejo de comunicarme. El sacerdote de la ladera oriental escribió sus últimas palabras cuando ya se oía el murmullo del agua. Anotó 18 nombres de personas a las que deseaba preservar. El 18º nombre quedó inconcluso. No sé si ese era su nombre real.